En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero. Salpicó las más noches, duedos y quebrantes los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumía en las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Los días de entre semanas se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro. Gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quejada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjetura verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace de tal manera ni razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa en su autor acabar su libro con la promesa de que aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra con así se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de fe, y que si a alguno se podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que lo de la valentía no iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, llenándose la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así en encantamiento como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentándosele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Para él
No había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de 2 fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todo, estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y cuando la veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando él, Allende, robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera a él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario. Así, para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballero a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban haciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligrosos donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos de imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de Orín y llenas de moho largos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Las limpió y las aderezó lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de medida celada, encajada con el morrión hacia la apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al regreso de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole una barra de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Bonela, que tatún pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía, él a sí mismo no era razón que caballero tan famoso y tan bueno él por si estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase
quién había sido. Antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el nombre. Y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a muchos nombres que formó borró y quitó, añadió, deshizo, torna, hace en su memoria e imaginación, al fin de vino a llamar. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonor y significativo. De lo que había sido cuando fue Rocín antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró de los 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote.